En este vídeo os voy a explicar el porqué de la técnica de los empujes y las reglas generales para poder hacer todos los ejercicios de empujes de la manera más correcta posible o para sacar el mejor partido a esos ejercicios. De esta manera, con esta forma de hacer las cosas, yo maximizo el estímulo muscular a las zonas que tienen que ver con los empujes, mejoro la movilidad y la salud articular de mis articulaciones y le meto mucha tensión muscular y fuerza al movimiento para ganar esa fuerza en los músculos clave. Con esta explicación intento que se quede más o menos claro la técnica general de estos ejercicios, a salvo de algunas excepciones que comentaremos u otras excepciones que en algunos casos pues, tienen que ver con la propia ejecución de un ejercicio en concreto, pero no con el patrón, como voy a explicar ahora. El vídeo lo hago sin camiseta por motivos educativos, para que veamos el movimiento articular y algunas ejemplificaciones que voy a poner con los músculos para que se entiendan mejor, y vamos a ello. Los empujes vienen de los alcances. Por ejemplo, cuando veis a un bebé aprender a alcanzar un objeto que estira el brazo y lo coge, vienen de ese tipo de patrón. Se ramifica, se va desarrollando, se ramifica hacia las trepas, que van luego los tirones, y los lanzamientos, que van en paralelo, o justo después los empujes. Para entender mejor el tema de los empujes y los tirones, lo único que tenemos que pensar es en que un tirón, un remo, un tirón, una dominada, es cuando acercamos las manos hacia nuestro centro de gravedad con fuerza, y un empuje es cuando separamos las manos de nuestro centro de gravedad con fuerza. De esta manera podemos clasificar mejor los ejercicios de empujes o tirones, y de igual manera que los tirones tengo otro vídeo para explicarlos, con los empujes os voy a dejar una explicación que creo que es parecida y os va a dejar muy claro cómo hacer cualquier técnica de cualquier ejercicio de este tipo de trabajo. Bueno, como he dicho, los empujes vienen de los alcances, y cuando vemos el movimiento de un alcance, cuando tú quieres coger un vaso, por ejemplo, o ahora mismo cuando quiero coger el pomo, yo dejo que mi brazo se estire, la escápula, el hombro se salga, se descuelgue y vaya hacia la dirección de donde yo alcanzo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo natural o el patrón sería este, pero no sería, por ejemplo, que yo quisiera hacer un empuje y estuviera aquí, ¿no? Alcanzo y cojo el pomo de esta manera, o quiero empujar la puerta, si a ti te dijeran, te doy 10.000 euros si derrumbas esta puerta, dudo mucho que te pongas a empujar con esta posición de retracción escapular, sino que te inclinarías un poco, empujarías sacando los hombros al máximo, porque es cuando realmente podemos aplicar mucha más fuerza. Ahora os puede surgir la duda de por qué en algunas disciplinas o algunos ejercicios se ha enseñado a hacer la retracción escapular, por ejemplo en el press de banca. El press de banca, la retracción escapular, que es este movimiento, surge de un intento de ventaja competitiva, es decir, reducir el rango de movimiento para poder levantar más kilos. No pertenece a un movimiento que se apoye en un patrón para optimizar la salud articular y la fuerza y salud de esas articulaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil retraer escápulas y hacer este recorrido que un movimiento completo en el que bajes hasta abajo y luego empujes. Eso te da muchos kilos de ventaja a nivel competitivo y por eso se hace. Pero como siempre, los deportes y las técnicas específicas de los deportes son una cosa, y el entrenamiento basado en optimizar tu cuerpo es otra. Seguimos. Entonces, ahora que hemos entendido un poco el tema del alcance, que tenemos que dejar que el hombro sea libre, no bloquearlo, no rigidizarlo, vamos a entender un poquito este movimiento. Ese empuje quiere decir que cuando yo empujo, intentemos que la escápula se deslice por debajo de la axila, no que suba por encima del hombro. Es muy fácil y lo vas a sentir enseguida. Si tú, igual que en los tirones, lo ejemplificamos de la siguiente manera. Si tú estás haciendo un empuje hacia abajo o hacia el frente, si tú pasas el hombro por encima, tócate el pectoral, tócate el serrato, tócate toda la musculatura alrededor del hombro y vas a notar cómo es débil, cómo está fofa. Pero si en cambio yo hago el movimiento recto y hago que la escápula salga, mi pectoral está fuerte, mi serrato está activo, dorsal está fijando y tengo toda esa musculatura activa y protegiendo al hombro. Yo personalmente preferiría esta segunda opción, porque es la que más seguridad nos va a dar a nivel de ejecución y la que más intensidad nos va a permitir alcanzar. Es decir, que si tú quieres levantar más peso o hacer más repeticiones o progresar a ejercicios con peso corporal avanzados, vas a tener que generar activación de toda la musculatura de la articulación para estimularla, primero a nivel muscular tejido y a nivel neuromuscular de cerebro, y
que sea seguro progresar, porque si tu cerebro percibe que estás haciendo un movimiento difícil con esta activación, te aseguro que no te va a dejar progresar y seguramente surjan algunos dolores o compensaciones. Ahora vamos a pasar a explicar todos los tipos de empujes que tienes. Tenemos empujes hacia abajo, en esta dirección, en diagonal hacia abajo, hacia el frente, en diagonal hacia arriba y verticales totalmente. Tenemos también empujes de lateral, los que sacamos el brazo de lateral o lanzamos de lateral. Es decir, todo lo que sea de aquí a aquí sería acercar una pesa al cuerpo, es decir, un tirón, pero cuando ya alejamos sería un empuje, como la explicación que hemos hecho antes. Si nosotros elevamos el brazo, esto sería empujar, y cuando lo volvemos a traer, esto sería tirón. Tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos, pero que sepáis que por esa clasificación, esto, tirar algo o empujar de esta manera sería un empuje, y también podemos empujar desde atrás, ¿vale? Desde esta posición podríamos ponernos acostados y empujar haciendo un puente. Entonces, ¿cómo podemos entender el movimiento de estos ejercicios, de todos los ejercicios que existen de este tipo, para poder maximizar el estímulo muscular y la salud articular? Pues como he explicado ahora mismo con el tema del alcance, simplemente permitimos que el hombro, o nos concentramos en que encontremos esa activación y ese movimiento de la escápula y el hombro. Una vez lo encontremos y lo practiquemos, va a salir de forma natural en casi todos los ejercicios. Por ejemplo, si empujamos hacia abajo, ¿vale? Este movimiento es de alcance inferior, pues simplemente vamos a permitir que el hombro se contraiga hacia abajo, la escápula intente salir por debajo hacia la axila y vamos a notar toda la contracción de la musculatura de serrato, pectoral, dorsal, etc. Igual con todas las direcciones, si yo voy hacia abajo, voy hacia el frente, o sea, imaginaros unos fondos en anillas, unos fondos normales, cuando yo llego abajo tengo que estar en esa posición. Cuando estoy atrás, sí que es cierto que voy a permitir que los hombros se retraigan de manera natural, es decir, lo que quiero que entendamos es que no forzamos algo, sino que hacemos el movimiento completo de manera controlada, buscando esa activación necesaria. Y el movimiento va a surgir y vamos a tener un estímulo increíble. Por ejemplo, cuando bajamos sí que permitimos ese encogimiento para poder llegar atrás. Y luego cuando empujamos, las escápulas salen y llegamos a esta posición. Igual al frente, igual arriba, igual, o sea, en diagonal arriba, igual arriba del todo. Ahora voy a hacer una pequeña explicación anatómica para que veáis la importancia que tiene el tronco en el tema de los empujes. Bien, por ejemplo, los músculos principales de los empujes vendrían a ser toda la musculatura pectoral, deltoides, serrato y tríceps, por poner los principales. Estos músculos, por ejemplo, el pectoral va desde el húmero hasta la zona del esternón y un poco de las costillas. El serrato va desde detrás de la escápula por dentro hasta las costillas. Y el tríceps sí que es verdad que también pilla la escápula, o sea que tenemos mucha conexión aquí. Y el deltoides solo va desde la zona de la escápula y clavicular hasta el hombro. Todo esto está conectado, pero es que además esos músculos llegan a estos lugares, a estas inserciones. Pues bien, es que de aquí también se une con el recto abdominal para ir hacia la pelvis. El serrato, o sea, eso es el pectoral. El serrato se une con los oblicuos para cerrar también hacia la pelvis y hacia el recto abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los empujes conectan la escápula, clavícula, hombro, etcétera, hacia las costillas y la pelvis. Por eso tenemos que entender que no es algo diferente, no es algo distanciado, sino que la posición y la actividad que tú tengas en tu tronco va a ser determinante en que un empuje sea mejor o peor a nivel de estímulo muscular, a nivel de movimiento articular y a nivel de calidad de poder progresar en ciertos ejercicios. Por ejemplo, el recto abdominal es un músculo que nos cierra a nivel anterior. Los oblicuos son unos músculos que nos cierran las costillas y nos traen la pelvis también hacia nosotros. ¿Qué vemos a veces en ciertos ejercicios que podrían considerarse como una compensación? Por ejemplo, un movimiento de flexión. Imagínate que estoy acostado y voy a hacer una flexión. Vemos este arqueamiento y la gente hace el movimiento de esta manera. No puede generar ese cierre anterior y esa protracción, que sería lo ideal para un empuje completo que estimule todas las articulaciones. En vez de hacer este movimiento, hacen esto. Vemos ahí
que no se está activando, no se está generando esa conexión entre la musculatura que hace un empuje y la musculatura que está alrededor, que estabiliza, pues eso podemos verlo también en el press de banca cuando la persona se le va y no puede ser capaz de activar esta zona, quitando que sea de competición, sino gente que simplemente no conecta ahí bien, o en un press vertical que la persona que levanta intenta hacer el movimiento por encima de la cabeza, no puede por no tener movilidad o coordinación y arquea de esta manera para compensar. Claro, si yo me pongo recto, el empuje no está siendo vertical, está siendo diagonal hacia arriba, porque esa persona no es capaz de generar ese cierre y empujar directamente hacia arriba sin que se le abra. Entonces no vamos a estar consiguiendo un empuje vertical ni los beneficios que esto nos trae a nivel de estímulo muscular. Estamos compensando de manera que vamos a cargar más la espalda lumbar y vamos a estimular musculatura de seguramente pectoral superior o deltoides que no va a estar en esos ángulos que nosotros queremos. Por tanto, el movimiento de las escápulas y los hombros y la conexión con el tronco es muy importante para hacer un buen empuje. A partir de aquí tienes que pensar en vuestros empujes, cómo lo hacéis. Por ejemplo, si hacéis un press banca y yo estuviera acostado, intentad, por ejemplo, esto es un consejo, en vez de poner los pies en el suelo, si el banco es muy alto, os va a obligar a arquearos de esta manera. Si queréis estimular bien todo el tema de pectoral, serrato, abdomen y deltoides y tríceps, lo que yo os diría es que os pusierais unos discos para elevar los pies o que directamente os los pusierais encima del banco para estar un poco más cerrado de esta forma y tener el movimiento completo. Ya no solo se trata de estimular el pectoral, las fibras medias, etcétera, sino de estimular todas las articulaciones y músculos que actúan en ese empuje, ¿vale? Porque aquí no se trata de hacer 20 ejercicios para cada músculo, sino de coger los ejercicios y hacerlos de una manera más óptima para ahorrar tiempo y ganar lo máximo. Otros consejos que os daría es que si no podemos hacer un press vertical porque simplemente arqueamos, que no lo hagamos. O sea, si trampeamos haciéndolo, no lo hagamos, sino que escojamos una variante que nos permita estimular los músculos como queremos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacerlo mal o hacerlo de la manera incorrecta, porque realmente no estamos buscando este arqueamiento, sino que es algo que nos sale por no poder realizar el ejercicio en sí, no va a estimular a los músculos que queremos, el ratio de riesgo-beneficio se desbalanza y no es un ejercicio que nos parezca tan interesante. Al final tenemos que meter mucha intensidad reduciendo las posibilidades de lesionarnos. La idea de entrenamiento es esa, intensidad y reduciendo la posibilidad de que nos lesionemos. Otros consejos que os voy a dar es que los landmines son lo que es la barra en una esquina y empujes de este estilo son una herramienta muy útil para, si no puedes hacer un press vertical, que empieces a hacer presses, pero estimulando el hombro en todas sus partes, sobre todo deltoides, pectoral superior, tríceps y serrato, y sin ningún problema a la hora de llegar al rango. Con esto espero que os haya quedado un poquito más claro tipos de ejercicios y la idea de la técnica, lo que es las reglas que rodean a este tipo de movimientos. Algunas excepciones que podemos encontrarnos a la hora de hacer los ejercicios y que sintamos raros. Por ejemplo, en un press militar, si por esta regla de 3, de dejar que el hombro se aleje de ti, en un press militar, fijaros en mis hombros, realmente llegaríamos hasta aquí. Pero, por ejemplo, en ejercicios de pinos, la gente suele hacer elevación escapular, que significa esto. Y aquí mantener. Es diferente de aguantar aquí a estar aquí. Esto es simplemente por facilidad de mantener la carga por encima de la cabeza y que no suele ser un ejercicio isométrico como el pino, sino que suele ser un ejercicio dinámico, pero sí que debemos de añadir ejercicios que nos permitieran subir aquí del todo porque realmente tenemos muchos estímulos que nos vienen bien. Aunque antes haya dicho lo de no salir por encima de la oreja, no es lo mismo porque la escápula ya está posicionada y simplemente desde aquí sube. No es que juntemos el hombro hacia nuestra cara, sino que desde aquí se eleva. Otros ejercicios que pueden parecer que tengamos que sacar el hombro, pero a veces no hace falta. En los presses horizontales, en general, yo tengo variantes de ejercicios que sí que te pido que cuando empujes saques el hombro totalmente, sueltes el aire y sientas como ese estiramiento. Pero si quiero hacer, por ejemplo, un press banca muy pesado, en mi caso no lo voy a hacer con arco lumbar ni retracción escapular, pero sí que es verdad que no voy a exagerar el empuje, sino que yo conforme me bloquee las escápulas el banco, aquí bajaré y subiré.
no haré esto. Este ligero empuje no lo haré. Porque también es verdad que tenemos una estructura que nos está bloqueando un poquito la movilidad escapular y que si ese ejercicio lo quiero hacer con la máxima carga posible y con un bloqueo que tengo de la barra, voy a intentar limitar ciertas cosas. Pero en el 80% de los casos sí que voy a respetar las reglas que hemos comentado antes. Bien, yo creo que con esto más o menos se está quedando claro el objetivo de hacer empujes, hacia dónde queremos dirigir el trabajo y qué diferentes errores vemos que nos pueden llevar a no estimular bien, generar estrés en articulaciones que no están hechas para tener ese estrés y balancear un poco el riesgo-beneficio de los ejercicios. Espero que si tienes alguna duda la puedas preguntar sin problema. Espero que esto te ayude a entender mejor la técnica de los ejercicios y nos vemos pronto.